Listo. Entonces lo que hoy día vamos a tocar va a ser hacer un barrido sobre sobre la pandemia por COVID-19, y durante ese barrido vamos a hablar de cómo funcionan las vacunas, tomando en cuenta que el manejo que se hizo en Chile de la pandemia está fuertemente influenciado por el efecto y la cobertura que las vacunas tienen en nuestra población. Entonces vamos a hacer una clase que va a combinar aspectos inmunológicos con aspectos biológicos y, digamos, biológicos, virológicos podríamos decir, y fuertemente aspectos que tienen que ver con la epidemiología de la infección. Ok, entonces como ustedes saben, y esto es muy importante para que ustedes puedan un poco ir viendo algunas claves que les van a permitir a ustedes entender cómo funcionan las vacunas que se han generado para COVID-19, cuáles son sus ventajas y cuáles son sus, digamos, debilidades, y que, digamos, dieron cuenta de mucho de lo que vimos en la pandemia, ¿sí? COVID-19, como ustedes ya lo saben muy bien, es una enfermedad que está causada por un virus, un coronavirus que se llama SARS-CoV-2, que forma parte de la familia de los coronaviridae, que son virus respiratorios que han estado con los humanos hace mucho tiempo. Hay 7 familias de coronavirus, 3 de las cuales han aparecido recientemente en la historia nuestra, y han causado las 2 primeras brotes epidémicos el año 2002 y el año 2012, bueno, y en la tercera, la que tenemos hoy día, ¿ya? La infección por SARS-CoV-2 es una infección bien especial, porque si bien tiene un foco fundamentalmente pulmonar y funciona como una infección respiratoria alta y baja, la verdad es que debido al ligando que tiene el coronavirus, que es el receptor AC2, también aparece con una serie de complicaciones que tienen que ver con complicaciones cardiovasculares y neurológicas, ¿sí? Por lo tanto, es una enfermedad bien compleja, particularmente para un subgrupo de los individuos infectados. El 80% de los individuos cursa con una infección asintomática o leve o manejable, digamos, con medidas, digamos, relativamente simples, pero un 20% de los sujetos, de las personas infectadas, van a ingresar al hospital y van a requerir, digamos, medidas más importantes de manejo. Un 5% de ellas sufre una enfermedad muy grave, con síndrome de distrés respiratorio, alteraciones cardiovasculares y neurológicas, que muchas veces terminan, que terminan obviamente siendo ingresados a unidades de paciente crítico y teniendo una alta mortalidad. Cuando analizamos la infección, ya que hay un primer aprendizaje que ustedes deberían, digamos, retener, es que esta enfermedad cursa con 2 fases. Una primera fase que es protectora, en la cual la respuesta inmune que generamos es capaz de eliminar el virus y es capaz de dar cuenta de una enfermedad que es, comillas, manejable. Sin embargo, en un subgrupo de sujetos, de personas, hacen una fase que, como ya les dije, es perjudicial, que termina con daño tisular, y esta segunda fase es producida no por el virus, sino que producida por la respuesta inmune que generamos en contra del virus. Esta inmunopatología que se genera con alguna enfermedad infecciosa no lo vemos solamente en COVID, sino que lo vemos en, por ejemplo, en la hepatitis, donde el daño que se causa al tejido no es tanto los efectos citopáticos virales como la respuesta inmune desregulada que nosotros generamos. La mayor parte de las personas infectadas logran algún tipo de inmunidad que dura un tiempo que aún no sabemos, y que está muy ensuciado, este dato, con la aparición de las nuevas variantes, ¿sí? La aparición de las nuevas variantes ha hecho que sucedan olas sucesivas de la enfermedad en distintas partes, y que por lo tanto no sea muy fácil evaluar
cuánto dura la inmunidad en los sujetos, porque podemos estar viendo algunas reinfecciones causadas por las variantes que de alguna manera hacen que caiga la inmunidad en algún grado, ¿ya? Como ustedes saben, hay muchas vacunas, no vamos a hablar de todas ellas, hay muchas vacunas que ya han sido aprobadas para su uso de emergencia en el mundo entero, y nosotros en Chile hemos usado una vacuna que se ha usado en algunos países, que no es ampliamente usada, que es la vacuna Coronavac, con la cual alrededor del 77% de la población chilena ha sido inmunizada. Pero hemos ocupado las otras vacunas, fundamentalmente Pfizer, AstraZeneca y CanSino. Y hemos ocupado un esquema de refuerzo que es bastante único en el mundo, que ocupa Sinovac y ocupa Pfizer como dosis de refuerzo. Actualmente existe un proyecto, FONI, que está evaluando el impacto serológico de ese esquema Sinovac más Pfizer, que es muy interesante, que radica en la Universidad de Antofagasta, sí, la Universidad de Antofagasta o la Universidad de La Serena, no recuerdo muy bien, y que está tratando de evaluar cuál es realmente la fortaleza de ese esquema. Esta es la situación chilena. Tenemos actualmente 38.501 muertos confirmados por COVID-19, a los cuales se le tiene que sumar alrededor de 11.000 muertes de casos probables que son ingresados al DEI, con lo cual a la fecha estamos bordeando ya casi los 49.500 muertos por COVID-19. Tenemos una cobertura de vacunación de la población objetiva de un 91,3%. La población objetiva se define como la población mayor de 18 años y son alrededor de 15 millones de personas. Recordar, eso sí, que ya iniciamos la vacunación en la población infantil de 7 a 17 años. La dosis de refuerzo alcanza una cobertura de un 60,8%, y como les contaba, el 77% de la población ha sido vacunada con Sinovac, y le sigue la vacuna Pfizer, AstraZeneca y CanSino. Aquí abajito ustedes tienen las dosis unitarias, así que para el caso de Pfizer, Sinovac y AstraZeneca ustedes tienen que dividir por 2 y les da el total de la población vacunada, y la CanSino no, porque es una sola vacuna. Cuando hablamos de la mortalidad, que en Chile es bastante alta, nos damos cuenta además que esta tiene una segregación socioeconómica muy importante, concentrándose en la mortalidad en los sectores de la población que tienen determinantes sociales de mayor inequidad socioeconómica. En Chile, en Santiago, en Chile eso tiene que ver con las regiones, tiene que ver con Santiago, y en Santiago estos son los datos del DEIS, y que correlaciona el porcentaje de personas con pobreza multidimensional definida por los datos de la CACEN y del INE, y la tasa de mortalidad por COVID-19, y ustedes pueden ver claramente cómo hay un claro aumento de las tasas de mortalidad en comunas pobres de Santiago, como La Pintana, San Ramón, Cerro Navia e Independencia, en comparación con las comunas más ricas como Ñuñoa, La Reina, Las Condes y Vitacura. Cuando hacemos el análisis por grupo etario, vemos que la mortalidad en los individuos menores de 40 años puede llegar a ser 40 veces más alta entre las comunas de La Pintana con la comuna de Vitacura o la dehesa. Entonces esto quiere decir de que hay otros componentes, además de los biológicos, que influyen en la mortalidad por COVID. Y ahí lo podemos separar en factores biológicos, propiamente tales, que tienen que ver con ciertos determinantes sociales, como por ejemplo la obesidad, elementos que tienen que ver con determinantes sociales propiamente tales, como por ejemplo el hacinamiento, que finalmente redunda en una mayor carga viral aspirada. Estos son datos que tenemos nosotros, que hemos realizado junto con el profesor Rafael González de la Universidad Mayor,
y que hace un análisis de las olas de COVID-19, y aquí tenemos un gráfico que es un poco complejo de ver, en donde en la horizontal está el tiempo en el cual nosotros hemos pasado con la pandemia, la primera ola, la segunda ola, en gris el número de casos, en rojo las muertes diarias, y aquí se ve un poco el panorama que podemos contar de la pandemia en Chile. La primera ola en Chile, que parte alrededor de los últimos días de abril, es una pandemia que se concentra en la región metropolitana y en la cual se produce un desacoplamiento entre el número de casos y las muertes de COVID, ¿sí? Esto quiere decir, digamos, en términos globales, de que en este momento de la pandemia nosotros no éramos capaces de detectar el aumento de los casos lo suficientemente acuciosamente para que nos permitiera dar cuenta del número de muertes, es decir, teníamos menos casos que las muertes que teníamos. Y como les dije al principio, nosotros aprendimos muy rápidamente en la pandemia que el número de casos se correlacionaba directamente con el número de muertes, porque había un número fijo, que era alrededor del 5% del número de casos, que finalmente podían fallecer de COVID. En esta primera ola que termina, aquí hay un error en los números, tengo que solucionarlo, esta primera ola baja y termina alrededor de los primeros días de julio del 2020, y la segunda ola, que es una ola muchísimo más extensa, comienza alrededor de los primeros días de noviembre del 2020 y empieza a bajar a finales de junio del 2021. Esta ola es mucho más extensa porque está compuesta de subolas que ocurren sucesivamente en las distintas regiones del país. Aquí se produce una sincronía entre lo que pasa en la región metropolitana y en el resto de las regiones, ¿sí? Y bueno, no sabemos, aparentemente esto está, digamos, mucho está todavía especulando por varios motivos, si es que vamos a tener una tercera ola o no, ¿sí? Hasta el momento el número de casos se ha mantenido en la región metropolitana fundamentalmente bastante controlado, en algunas regiones no, y el número de muertos ha aumentado, pero en una tasa con una pendiente bastante menor. Cuando vemos la vacunación, entonces, que es lo que nos compete, nosotros comenzamos a vacunar a la población chilena en diciembre del 2020, enero del 2021, concentrándonos fundamentalmente en la primera población que definimos de riesgo, que era el personal de salud. A esas personas, al personal de salud, se les empieza a vacunar los primeros días de enero del 2020, utilizando fundamentalmente la vacuna Pfizer, cuyo cargamento llega a mediados de diciembre del año 2020. Rápidamente se comienza con la vacunación de la población general, partiendo con la población mayor de 60 años. Primero partimos digamos, de los mayores de 80 y avanzamos, y eso se hace en los primeros días de febrero del 2020, fundamentalmente con la vacuna Sinovac. Cuando nosotros vemos el quiebre entonces de los casos que ocurre aproximadamente en enero, tenemos alrededor de un 80% de la población vacunada, pero realmente el impacto comienza a verse cuando comenzamos a vacunar a la población más joven, ¿sí? Y cuando empiezan a introducirse otras vacunas, además de Sinovac, que son la Pfizer y la AstraZeneca. Entonces, para entender un poco cómo funcionan las vacunas, lo primero que tenemos que entender es cómo es el virus con el cual contra el cual nosotros queremos vacunar. Este coronavirus es un coronavirus como todos los otros y se llama así porque tiene en su envoltura una proteína que se llama la proteína S, que es justamente una proteína que hace como los cachitos de la corona, la espícula, que es la proteína que además es la que utiliza el virus para ingresar a la célula, es la que se une al receptor AC2 y que permite la endocitosis del virus a las células blanco.
Ahora, además de eso, la proteína S es la proteína, es el antígeno inmunodominante del virus. Esto quiere decir el antígeno frente al cual se produce la respuesta inmune más potente. Pero para entender cómo funciona la infección y la respuesta inmune a la infección, tenemos que saber además de que la proteína S, para unirse al receptor AC2 y para que se permita su endocitosis, tiene que revelar o abrir una zona que se llama el segmento RBD, que cuando el virus no está unido a su ligando, cuando no está tomando contacto con su célula blanco, no está expuesto. Y se expone gracias a una serin-proteasa que está en algunas células, que está como correceptor en algunas células que tienen AC2, y que entonces permite que el segmento RBD, que es el más inmunogénico, se exponga. Esto tiene varias implicancias, fundamentalmente cuando pensamos en cómo pueden actuar y cuándo fundamentalmente actúan los anticuerpos neutralizantes al virus. Y eso tiene que ver con un asunto muy importante, que es que hasta la fecha lo que podemos decir es que ni la infección natural ni las vacunas cortan el contagio. Es decir, las personas enfermas, o sea, la respuesta inmune de personas enfermas que se recuperan, y las vacunas no logran proteger a las personas de que contraigan el virus. Y el impacto mayor lo estamos viendo fundamentalmente en la enfermedad grave y en la mortalidad. Eso implica que nosotros vamos a tener y tenemos el virus circulando ampliamente en la población, incluso la población vacunada. ¿Ya? Lo que implica que el virus va mutando y van apareciendo las variantes. Y aquí vamos a introducir otro concepto que ustedes tienen que saber, que es el concepto de las variantes de interés y de preocupación. Las variantes de interés son aquellas variantes que acumulan mutaciones en sectores que probablemente van a tener algún impacto en algunas de las 5 cosas que aparecen acá en la diapositiva. Aumento en la transmisión del virus, aumento en la infectividad viral, aumento en la probabilidad de reinfecciones, y por lo tanto probable caída además de la efectividad de las vacunas, y impacto fundamentalmente en la efectividad de los antivirales. Y las variantes de preocupación son aquellas en las cuales demostramos en el campo, es decir, en la vida misma, en la población, que estas mutaciones tienen un impacto real y no son solamente teóricas. Otra cosa importante de saber es que el virus tiene otros antígenos, no solamente la proteína S, y está, por ejemplo, la proteína N y la proteína M, que podrían ser importantes en la respuesta inmune celular al virus. ¿Qué es una vacuna entonces? Vamos entrando en materia. Una vacuna es una suspensión de microorganismos vivos, inactivos o muertos, fracciones de los mismos, proteínas, partículas proteicas, es decir, antígenos en forma de proteína, o las vacunas más innovativas, vacunas de material genético, ya sea libre, como las vacunas de RNA, la Moderna y la Pfizer, o empaquetados dentro de vectores, como por ejemplo la vacuna AstraZeneca. Y la función de una vacuna, y aquí esto es un elemento que ustedes tienen que saber muy bien, la función de una vacuna es prevenir la enfermedad contra la que está dirigida, es decir, prevenir el contagio. ¿Perfecto? Si posteriormente a la fabricación de la vacuna, a cuando ya probamos la vacuna en la población, la vacuna tiene un efecto solamente en impedir la enfermedad o la muerte, que también sirve obviamente, eso es otra cosa. Pero el objetivo primordial con el diseño, el objetivo de diseño, de la racional del diseño de las vacunas, es prevenir la enfermedad. ¿Por qué? Porque su objetivo inmediato es prevenir la enfermedad en una población dada, y su objetivo de largo plazo es ojalá erradicarla, como lo hemos visto con la viruela, como lo hemos visto si es que lográramos las coberturas de vacunación, digamos, adecuadas con la poliomielitis,
con el sarampión o con las paperas. Las vacunas tienen principios muy básicos y muy fundamentales, y es muy simple entender cómo funcionan. Tiene fundamentalmente dos cosas, o dos materiales, o están hechas de dos cosas. Primero, de lo que conocemos como adyuvantes, que son sustancias que aumentan la respuesta inmune a una vacuna. Estas pueden ser de distinto origen, microbiano, inflamatorio, compuestos inorgánicos, como por ejemplo hidróxido de aluminio, receptores TLR que nosotros ocupemos, o sustancias como por ejemplo algunos componentes inflamatorios, como LP, etcétera, muchísimos, ¿ya? Y lo que hace el ayudante es emular el reconocimiento de un patógeno a través de la respuesta inmune innata, ¿sí? Es decir, lo que entrega el ayudante son las señales de peligro que les permiten entonces a ustedes direccionar la respuesta inmune que se está generando por la vacuna. Y el segundo componente, obviamente, son los antígenos, que son los fragmentos de proteínas o no de proteínas, antígenos proteicos o no proteicos, que van a inducir una respuesta inmune humoral y celular. Ahora bien, cuando hablamos de antígenos en vacunas, no da lo mismo un antígeno proteico o un antígeno no proteico. El antígeno proteico es absolutamente fundamental. Y se los voy a explicar en la siguiente diapositiva por qué. Hay algunos microorganismos cuyo antígeno inmunodominante no es una proteína, ¿sí? Es, por ejemplo, un polisacárido. El caso, por ejemplo, de un microorganismo por lo cual hay una vacuna muy eficaz, que es la vacuna contra el neumococo. Si ustedes se acuerdan de sus clases anteriores, ustedes saben que cuando el antígeno es no proteico, lo que va a ocurrir es que no se producen tres cosas fundamentales. No se produce el cambio de clase de los anticuerpos, es decir, los linfocitos B se mantienen produciendo IgM. Segundo, no se produce maduración de afinidad, es decir, no se produce este cambio que ocurre en los sectores variables, los fragmentos variables de los anticuerpos que permiten aumentar la afinidad de los anticuerpos por los antígenos. Y tercero, no se produce memoria inmunológica. Entonces, el problema que teníamos para producir vacunas dirigidas contra el neumococo era que su antígeno fundamental no era una proteína. Y por lo tanto, lo que generábamos eran vacunas de menor calidad, que tenían menor capacidad de producir anticuerpos de alta afinidad y que tenían menor capacidad de producir fundamentalmente anticuerpos de clase IgG, ¿sí? Y obviamente una memoria de largo plazo. Entonces, ¿qué se hace? Se le coloca una proteína, ¿sí? Se le coloca una proteína inmunogénica, se le adiciona a este antígeno no proteico, de manera que lo que ocurre es lo siguiente, que cuando el linfocito B está reconociendo el antígeno no proteico, va paralelamente a recibir la ayuda del linfocito T, que reconoció el antígeno, o sea, que reconoció la proteína carrier, la proteína, digamos. Y de esta manera entonces el linfocito T le ayuda al B a producir anticuerpos de clase IgG que tengan maduración de afinidad y que se produzca memoria inmunológica dirigida esta vez al antígeno no proteico. Entonces, en el fondo, cuando diseñamos una vacuna, tenemos que asegurar, definir muy bien cuál es el antígeno inmunodominante, el que produce el que produce una respuesta inmune, digamos, mayor, y segundo, si ese antígeno no es una proteína, adicionar en el diseño de vacunas una proteína que permita entonces asegurar una respuesta a este antígeno no proteico. Y estos son muy comunes
en vacunas, y tenemos varias vacunas en nuestro esquema de vacunación, que es, por ejemplo, la vacuna contra el neumococo y la vacuna contra el hemófilo influenza, que se llaman vacunas conjugadas y son excelentes vacunas, han logrado prevenir la meningitis por meningo y neumococo en los niños menores de 5 años y otras infecciones severas. Simón, tienes la mano levantada, dime nomás. Sí, profe, es que me queda una duda con lo que acaba de decir. En el caso de los antígenos, entonces, que no son proteicos y que se le adiciona una proteína carrier, después la respuesta inmune adaptativa, ¿va a ser contra esa proteína carrier o de nuevo contra el antígeno no proteico? Mira, yo lo pasé rápido porque me imaginé que ese concepto lo tenía más o menos claro, pero se los voy a explicar y tú me dices si se entiende o no. Mira, Ya, cuando tú das este complejo, que en donde tú tienes, por ejemplo, el polisacárido más la proteína carrier, y tú lo incorporas en la vacuna, entonces tú lo colocas en la vacuna y se introduce al tejido. Entonces lo que va a pasar es que ese conjugado va a llegar a los linfonodos de dos maneras, ¿sí? O a dos lugares. A la zona donde están los B y a la zona donde están los linfocitos T, transportado por la célula dendrítica. Sin embargo, cuando ese conjugado, proteína, polisacárido, lo adquieren las células dendríticas, solamente va a poder presentar la célula dendrítica la parte proteica de ese conjugado y se lo va a presentar a los linfocitos T. ¿Perfecto? Y los linfocitos T van a ser activados contra la proteína carrier del conjugado. ¿Hasta ahí vamos bien? sí, Ok, pero por su parte, el linfocito B va a reconocer la parte polisacárida del conjugado y lo va a endocitar, ¿sí? Y al endocitarlo, recuerda que el linfocito B es una célula presentadora de antígenos, por lo tanto va a procesar el conjugado también y va a presentar la parte proteica del conjugado. Entonces, el linfocito T, que ya está activado para la parte proteica del conjugado, va a migrar hacia las zonas B para ayudar al linfocito B, que le va a estar presentando la parte proteica del conjugado, pero que va a producir anticuerpos contra el polisacárido. ¿Te fijáis? Entonces, en el fondo es como un engaño que se le hace al linfocito B, porque el linfocito T va a estar entregando la ayuda al B porque le presentaron la parte proteica del conjugado, pero el B va a ser ayudado para producir anticuerpos contra el polisacárido. ¿Sí? ya. ¿Sí Sí, profe, entendiste o no? me queda ¿Sí? mucho más claro. Ya. Gracias. ¿No tienen otra duda sobre este punto en particular? ¿Alguno más? Yo por mi parte no. Ya. Entonces, eh, vamos entonces. Ok, la vacunación comienza, a ver, la idea de que nosotros tenemos, que cuando nosotros nos infectamos, de alguna manera generamos una defensa hacia las próximas infecciones con el mismo patógeno, es una historia vieja, ¿sí? Es una historia vieja que no nace con Jenner, nace en la antigua China y en la India, donde se utilizaba una técnica que se llamaba la variolización. Como ustedes saben, la viruela fue un problema, una pandemia, digamos, muy potente en el mundo entero, ¿sí? La viruela era un problema mayor en Europa y fue un problema mayor en América cuando los españoles llegaron, ¿sí? Porque entraron con la viruela y de hecho las poblaciones de Centroamérica fueron diezmadas por la viruela cuando los españoles llegaron. Entonces era un problema muy grande y los chinos y la India generó una tecnología que era capaz de alguna manera proteger a su población en contra de la viruela. Y lo que hacían era que hay dos tipos de viruela o había dos tipos de viruela. Una viruela que se daba más o menos en el 10% de la población y que era una viruela mucho más leve,
y la otra, que era el 90% de la población, que era una viruela muy grave, con alteraciones de la piel, pero además de las mucosas, con ceguera, con infección respiratoria y con muerte en la mayoría de los casos. Entonces lo que observaron es que estas personas que hacían una viruela leve, nunca hacían viruela severa. Entonces hicieron una cosa muy simple, tomaron el pus de las pústulas, de las costras que tenían estas personas con viruela, y hacían como una especie como de polvo, de macerado de esas costras, y se lo daban a aspirar a las personas, ¿ya? Y eso se llamó la variolización, que se inmunizaba contagiando. En Chile, la variolización llegó en 1765, muchos años antes que Jenner inventara la vacuna, que es una derivada, una vuelta de tuerca a esta idea, ¿ya? ¿Y qué hace Jenner entonces? Jenner, probablemente sabiendo de esta técnica que estaba siendo ocupada en la China y en la India, porque fue traída a las cortes inglesas y españolas por los viajeros que venían desde China, observó que las mujeres que ordeñaban las vacas, que tenían una especie de viruela, pero era una viruela que solamente le daba a las vacas, que era una viruela vacuna, de ahí la palabra vacuna, ¿ya? Y que hacían pústulas en las ubres. Entonces, las ordeñadoras hacían pústulas también en sus manos, se contagiaban con el virus de la viruela vacuna, pero nunca se contagiaban con el virus de la viruela humana. Y entonces lo que sucedió es que Jenner dijo, bueno, entonces lo que yo voy a hacer va a ser tomar las costras de las pústulas de estas ordeñadoras que tienen este virus, que es el virus de la vaca, lo voy a macerar y lo voy a inocular subcutáneamente a los humanos. Y para eso tomó unos niños de un orfanato cercano a donde Jenner vivía, en 1796, y maravillosamente la vacuna funcionó espectacular, logró hacer que los niños no se contagiaran con viruela, y rápidamente se extendió al mundo entero, y esta idea entonces de vacunar, esta vez, fíjense, inmunizando, pero no contagiando a la persona, utilizando virus, virus de alguna manera alterados o de origen animal que no causaban infección en los humanos, se expandió por todo el mundo en 1880, o sea, rápidamente Louis Pasteur desarrolla la vacuna de la rabia, que lo que hacía era tomar el virus de la rabia e inactivarlo, y posteriormente Salk y Sabin desarrollaron entre 1955 y 1960 la vacuna contra la poliomielitis. Aquí ustedes ven distintas vacunas contra la difteria, vacunas contra la polio, vacunas contra el pertussis y el sarampión. Aquí, por ejemplo, ven las vacunas contra el meningococo y el hemófilo influenza, que son todas vacunas conjugadas con la tecnología que les comenté anteriormente. La vacuna contra la viruela fue tan buena que en 1966 la OMS se propone erradicar el virus de la viruela del planeta, y en 1980, o sea, pocos años después, la meta se declaró alcanzada, y desde esa fecha, desde 1980, no tenemos casos de viruela en el planeta, y de hecho ya nadie se vacuna contra la viruela, ¿ya? Este esfuerzo partió de un principio básico que espero que ustedes defiendan cuando termine esta clase, y es que el principio básico es que no basta una buena vacuna, hay que tener una vacuna que sea capaz de desarrollar una buena respuesta inmune. Pero además de tener una buena vacuna, hay que asegurar que toda la población se vacune. Es decir, y cuando hablo de toda la población se vacune, hablo de toda la población, de todo el mundo, del mundo entero, no de algunas regiones en particular. Y se estima entonces que los programas de vacunación, que en Chile son muy buenos, y una fortaleza mayor que tuvimos en la pandemia fue la alta y extensa experiencia que tenemos en atención primaria sobre las vacunas y estrategias de vacunación y organización de las vacunas,
Nosotros tenemos un esquema de vacunación muy amplio, y nosotros, por ejemplo, en Chile hace muchos años que no tenemos poliomielitis y que hemos controlado los brotes de sarampión, de papera, etc. ¿Ya? Entonces, si uno quiere resumir la respuesta inmune que se induce por una vacuna, haciéndola fácil, cuando uno inocula una vacuna, fundamentalmente inocula dos componentes, los ayudantes que van a activar la respuesta inmune innata, que son las señales de peligro, y que van a direccionar la respuesta inmune que nosotros queremos generar hacia los antígenos que estamos inoculando. Los antígenos tienen que ser una mezcla tienen que tener siempre un antígeno proteico o un carrier proteico inmunogénico que permita entonces generar una respuesta inmune de memoria de buena calidad y anticuerpos de buena calidad. Eso es muy importante, ¿ya? Esta mezcla entonces es leída por las células dendríticas que leen los ayudantes a través de los PRR y capturan los antígenos que van a ser presentados en moléculas de histocompatibilidad de clase 1 y clase 2 para activar a los linfocitos T, CD4 y CD8. Los CD4 adecuadamente activados van a entregar la ayuda fundamental a los linfocitos B para que estos produzcan anticuerpos que tienen que ser, en el caso particularmente de las infecciones virales, anticuerpos de tipo neutralizante, que tienen dos características. Primero, que tienen una alta afinidad por el antígeno al cual están reconociendo, y segundo, que tienen dos isotipos, o son IgG o son IgA. Y linfocitos TCD8 muy importantes para las infecciones virales que van a dar cuenta entonces de la capacidad que tiene la respuesta inmune adaptativa de eliminar directamente células infectadas por el virus. Una vez que se produce esta respuesta, el objetivo de una vacuna es generar linfocitos B y T de memoria cuya duración en el tiempo sea lo suficientemente prolongada para lograr que la infección pare, que la transmisión de la infección pare en una población dada. Y esto es lo que pasa entonces cuando uno coloca una primera dosis de vacuna. En la mayoría de las vacunas esto es así, hay algunas vacunas que tienen dosis única, pero que funcionan de alguna manera con un traspaso de antígenos, digamos que se van entregando lentamente en el tiempo y por lo tanto aseguran que se produzca la respuesta inmune primaria y la secundaria. Cuando ustedes vacunan contra un determinado patógeno, ustedes van a producir una típica respuesta inmune primaria que va a tener una cantidad y una calidad dependiendo de los elementos que conforman la vacuna, y cuando ustedes ponen la segunda dosis, ustedes tienen la respuesta inmune secundaria, que es la importante, ¿cierto? Porque es la que les va a permitir a ustedes generar una buena memoria inmunológica. Entonces, para que ustedes tengan una buena vacuna, o ustedes piensen, por ejemplo, en un diseño de vacuna, tienen que asegurar una primera dosis que produzca una buena respuesta inmune primaria y una segunda dosis o dosis de refuerzo, que pueden, o booster que se llaman, que pueden ser colocadas después de manera de poder generar una respuesta inmune secundaria o terciaria que permita tener una respuesta de memoria de buena calidad, ¿sí? Y recordar siempre que para que ustedes tengan una buena vacuna, no basta, y aquí hay el segundo mito que hay que destruir, no basta que ustedes tengan un buen título de anticuerpos de clase IgG o de clase IgA. Tienen que buscar más cosas, tienen que asegurar que estos anticuerpos de clase IgG o IgA sean neutralizantes, que el título sea adecuado, pero además tienen que asegurar que exista, que la vacuna tenga una buena respuesta inmune celular. ¿Okay? Y esas tres cosas les permiten a ustedes evaluar si una vacuna es buena y eventualmente va a tener un impacto importante en la población. Existen distintos tipos de vacunas. Existen vacunas que son infectivas y no infectivas. Las vacunas infectivas son a virus atenuado. La vacuna contra la viruela era una vacuna contra virus atenuado.
esas ya casi no se usan. La única vacuna que va quedando en nuestro arsenal de vacunas, en el arsenal de vacunas chileno, de vacunas atenuadas, es la vacuna BCG contra la tuberculosis. Y la mayor parte de las vacunas que se están utilizando ahora son no infectivas, como vacunas a virus inactivado, por ejemplo, la CoronaVac, vacunas contra subunidades proteicas, lejos, yo creo que las mejores vacunas, que no se están utilizando en Chile, pero que se están produciendo en Canadá y en Cuba, que es el primer país que inicia la vacunación masiva de una vacuna a proteína en su población. Vacunas de DNA y RNA, que como les dije, las de RNA son de RNA libre o acoplado a liposomas que le permiten de alguna manera protegerse en contra de las RNAs cuando entran al tejido, o vacunas de DNA que están dentro de vectores. Lo vamos a ver cuando veamos la AstraZeneca. Las vacunas pueden ser además conjugadas, que son vacunas que además del antígeno no proteico llevan estas proteínas carrier que ayudan entonces a fortalecer la respuesta contra el antígeno no proteico, y pueden ser monovalentes o polivalentes dirigidos a múltiples antígenos, o a un solo antígeno o a múltiples virus. Hay vacunas que combinan varias vacunas, por ejemplo la vacuna la que se pone en los 12 meses, que es una 3 vírica, ¿cierto? Que incorpora varias vacunas contra varios virus. Quiero hacerles una pregunta antes de continuar. ¿Ustedes quieren hacer un recreo? ¿O seguimos así como de largo? ¿Quién? Sigamos, ok. ¿Sigamos? Ya. Entonces vamos a seguir. Ok, entonces, este cuadrito que no pretendo que se lo aprendan para nada, solamente pone otro elemento que quiero que les quede más o menos claro. Como ustedes ven, hay distintas vacunas, o sea, no hay una vacuna, y eso es lo primero que hay que entender. Cuando vacunamos con una vacuna específica, no con un solo tipo. Y las vacunas, y distintas vacunas, desarrollan distintas respuestas inmunes, y tienen distintas ventajas y desventajas. Voy a ponerles los dos extremos. Por ejemplo, las vacunas inactivadas son vacunas muy fáciles de generar, son vacunas que que están dirigidas a varios antígenos, porque es el virus completo el que se coloca, ¿sí? Pero en general generan mala inmunidad, especialmente en los sujetos mayores de 60 años. Son vacunas que en general tienen una eficacia baja en la población. ¿Ok? Vamos a ver el otro extremo, ¿sí? Tenemos vacunas de ARN que han demostrado una alta eficacia y una altísima inmunogenicidad, pero están dirigidas a solo un antígeno, en este caso la proteína S, y son de muy difícil transporte. Las vacunas de RNA tienen unas dificultades de transporte, digamos, súper estrictas, tienen que ser mantenidas en una cadena de frío que es muy exigente. Frente a la aparición de la variante Omicron, se ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de vacunar a toda la población antes de colocar refuerzos en la mayoría de los países que utilizan vacunas de alta eficacia. Me pregunto a ustedes, a ver si alguien me la contesta, tomando en cuenta estas ventajas y desventajas, ¿con qué vacunarían o qué decisión tomarían si ustedes tuvieran que decidir qué vacuna utilizar en el continente africano, por ejemplo, que tiene muy baja cobertura de vacunas porque no tienen vacunas, no han podido comprar vacunas? ¿Cuál utilizarían? ¿Utilizarían una vacuna de virus inactivo o la vacuna Pfizer? ¿Qué creen ustedes? ¿Y por qué? ¿Quién se atreve?
qué, Nicolás? ¿Por qué usarías una vacuna a virus inactivo? ¿Por qué? ¿Quién se atreve? ¿Por qué? Yo estoy de acuerdo. Inactivo. Mayor cobertura, ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que, cuando tú dices mayor cobertura? Cobertura es el porcentaje de la población vacunada. ¿A qué te estás refiriendo con cobertura? ¿Quién se lanza al vacío así? Perfecto, ya, ahí hay un punto. O sea, cuando una vacuna está virus inactivado, no solamente tiene más antígeno y por lo tanto cubre, da alguna inmunidad importante, que pudiera ser importante, con la aparición de mutación a la proteína S. Perfecto. Y también por el costo, sí, y sobre todo por una cosa que tienen que ustedes pensar. ¿Cómo diablos transportan la vacuna de RNA que necesita mantenerse a menos 70 grados? ¿Sí? O sea, necesita contenedores especiales y una vez descongelada tienen que ponerse rápidamente, en menos de 30 minutos tienen que estar puestas todas las dosis. ¿Cómo lo hacen eso en países como África, por ejemplo, en continentes como África, ¿sí? Que son continentes muy pobres, que le aseguro que la mayor parte de los pueblos no tienen, apenas, digamos, tienen un refrigerador como el que tenemos en las casas, pero jamás van a tener la posibilidad de tener los contenedores de menos 80 que se necesitan para poder transportar la vacuna contra las vacunas de RNA. Entonces, se fijan, hay muchas vacunas que tienen ventajas y desventajas, y por lo tanto uno tiene que elegir de acuerdo a la realidad del país, no solamente a los aspectos inmunológicos, sino que también a la realidad del país y a la realidad de la infección, cómo se comporta la infección, la mejor vacuna para el país o la región o el territorio en cuestión. ¿Ok? Ya, sigamos entonces. ¿Están seguros que quieren seguir, cierto? Ya, sigamos. Ok. Como les dije, les comenté, hay múltiples ayudantes. Están los ayudantes clásicos, que son ayudantes que se han utilizado durante mucho tiempo. Las sales de aluminio, el hidróxido de aluminio es un ayudante clásico. Algunas emulsiones en aceite que permiten la entrega de los antígenos en forma un poquito más lenta, lo que permite en algunos casos plantearse utilizar menos booster. Liposomas, que son los que utiliza una de las vacunas de RNA para poder asegurar que las RNAsas no la alteren. Pero hay nuevos ayudantes como los complejos inmunoestimulantes, las saponinas o los agonistas TLR. Las vías de administración también son importantes. Existen las vías de administración parenteral. Las vacunas pueden ser colocadas intramuscularmente, subcutáneamente o intradérmicamente. Estas vías de inoculación son más inmunogénicas, pero son en general malas productoras de IgA secretoria, de IgA de mucosa. Por lo cual, en general, cuando uno quiere generar una buena inmunidad de mucosas, por ejemplo contra la polio, elige en general vacunas de tipo oral o directamente colocadas en las mucosas, como por ejemplo en la mucosa rectal o en forma de spray nasal, o digamos en otras mucosas como por ejemplo la mucosa vaginal, ¿sí? Y en este caso se produce un muy buen título de anticuerpos de IgA, anticuerpos IgA y anticuerpos IgG. Esta diapositiva solamente se las muestro para que ustedes miren acá. Esto es una realidad con la que ustedes no se encuentran en Chile y en la mayor parte de los países latinoamericanos ya no existe. Este es un niño que sobrevivió a la poliomielitis y que tiene secuelas locomotoras secundarias a la infección.
Esto ya no se ve en países como Europa o Latinoamérica, se ve en algunos países africanos, porque no hemos sido capaces entonces de asegurar la distribución equitativa de las vacunas contra la poliomielitis. Las vacunas en general han demostrado su alta eficacia y su alta seguridad, y dependen como les dije, de una buena racional de vacuna, es decir, de que ustedes la generen pensando en generar una respuesta inmune de memoria que sea de largo plazo y que se genere una respuesta inmune tanto de tipo humoral como celular. Ese es el diseño que tiene que producirse, pero además asegurar que en su diseño la vacuna tenga una buena aceptabilidad en la población, es decir, que tenga, por ejemplo, poco efecto adverso, que la gente confíe en las vacunas de manera que pueda vacunarse y tener una cobertura lo suficientemente amplia. Y el tercer elemento que ustedes tienen que asegurar, que las vacunas no sean un negocio, y lo voy a poner así, porque cuando las vacunas son un negocio, significa que los países pobres y las regiones pobres del planeta no pueden adquirirlas en forma oportuna. Y cuando no pueden adquirirlas en forma oportuna, quedan estos bolsones, que les voy a mostrar. Ay, se me perdió la diapositiva, pero bueno, hay bolsones de vacunas de zonas que no tienen, que no hay vacunas. Hoy día África es una zona en donde sabíamos que iba a aparecer nuevas variantes y donde van a aparecer nuevas variantes que pueden complicarnos la vida en forma importante en esta pandemia, porque concentra dos condiciones: una alta pobreza y precariedad de su población, que hace que los países no puedan adquirir las vacunas como fuimos capaces nosotros de adquirirlas a precios muy, muy altos. Y segundo, es una población donde la otra pandemia, la pandemia anterior a esta, que es la pandemia de VIH, no ha sido adecuadamente, digamos, controlada por exactamente los mismos problemas que estamos hablando, por una pobreza y estados y países que están en una situación muy, muy compleja. Y esa combinación de un huésped inmunodeficiente y cero cobertura o muy baja cobertura de vacunación hace que la circulación del virus sea muy amplia en esas poblaciones y por lo tanto la posibilidad de aparición de una variante sea en una realidad, y esta variante, que es la Omicron, que esperamos todos que no sea tan compleja, pero que tiene una estructura que nos preocupa, sea una realidad mientras ese continente no esté vacunado. Y aquí vamos a partir entonces con un segundo concepto, que es el concepto de inmunidad de grupo, que ha sido muy, digamos, tratado durante toda esta pandemia, mal tratado, mal definido. Y inmunidad de grupo es otro de los conceptos que ustedes tienen que saber. La inmunidad de grupo se define como, fíjense cómo se define la inmunidad de grupo. La inmunidad de grupo se define como la posibilidad que un sujeto susceptible de enfermar, ya sea porque la vacuna en él no funcionó, que siempre es probable, o simplemente que no esté vacunado y que esté susceptible a enfermar, sea cero. La posibilidad de que esa persona susceptible se encuentre con un contagiado sea cero. Esa es inmunidad de grupo. La inmunidad de grupo no es un porcentaje, porque va a depender de dos cosas fundamentales: de la eficacia de la vacuna, de la capacidad que tenga la vacuna de cortar el contagio, y segundo, de la cobertura que la vacuna tenga en la población, ¿ya? Y no es un número cabalístico, no hay un número mágico, porque depende de cada vacuna. Es decir, el porcentaje en que conseguimos inmunidad de grupo con una vacuna dada va a depender de las características de la infección, va a depender de las características de la vacuna, fundamentalmente de si es capaz o no de parar el contagio y cuánto dure su memoria inmunológica, y tercero, de la cobertura de la inmunidad. Hasta el momento, lo que sabemos de COVID-19 es que no hemos sido capaces, a pesar de la alta cobertura de vacunación que tenemos
en Chile y en el mundo de lograr inmunidad de grupo. Y por lo tanto, lo más probable, aunque no podemos asegurarlo, es que la enfermedad, la COVID-19, se transforme en una endemia. Y con esto vamos a terminar. Probablemente sí, nos debe quedar unos 20 minutos de clase para después tratar de hacer algún tipo de preguntas de ustedes. Para testear las vacunas, tenemos que decir que el testeo de vacunas, los ensayos clínicos, cómo se hacen estas vacunas, cómo se prueba, si funcionan o no, se hacen un tanto distinto a las pruebas que se hacen con los fármacos, ¿ya? Las vacunas tienen una primera parte que es un testeo preclínico, ¿sí? En el cual lo que ustedes hacen es probarlo en modelos animales. Tienen un testeo clínico que está compuesto de fase 1 y fase 2, donde se prueba la seguridad y la eficacia en un número de sujetos, digamos, pequeño. Y un fase 3 en donde se ve también seguridad y eficacia en un número mayor de la población. Pero el fase 4, que es el estudio multicéntrico que se hacen con los fármacos, en las vacunas se hace en la población, ¿ya? Y para eso hay dos conceptos que ustedes tienen que aprender. El concepto de eficacia, que es el grado de protección conferido por una vacuna en un individuo en ensayos de fase 3, es decir, en ensayos controlados, en ensayos donde ustedes eligen los sujetos que van a vacunar, y es un ensayo, digamos, en que ustedes controlan todas las variables posibles, desde cómo se transporta la vacuna hasta el individuo o persona a la cual ustedes le están colocando la vacuna. Y los estudios de efectividad, en el cual lo que vemos es el porcentaje de la población protegida de la población general en condiciones reales de vacunación. Es decir, en condiciones donde tenemos los problemas de transporte de las vacunas, de cómo se colocan las vacunas, donde tenemos personas que tienen enfermedades subyacentes, que tienen inmunodeficiencia, etc. ¿Ya? Entonces, hay que diferenciar la eficacia de la efectividad porque no siempre esos números son iguales, y lo que a nosotros nos interesa en la clínica es la efectividad. No nos interesa solo ver la eficacia, sino que también la efectividad. Entonces vamos a ver rápidamente las vacunas que tenemos. Las vacunas RNA es una plataforma innovativa de vacunas. Nunca había sido utilizada vacunas de RNA en la población mundial, nunca. Esta es la primera vacuna que se utiliza ampliamente en la población, pero no es la primera vacuna RNA que existe, no es la primera que se hizo. La primera vacuna RNA que se hizo y que se probó en algunas poblaciones fue la vacuna de RNA contra el ébola. Sin embargo, nunca fue distribuida a la población general, salvo ahora que acaba de ser autorizada, justamente por lo que estábamos hablando anteriormente, porque África es un país muy pobre y por lo tanto las farmacéuticas que estaban, digamos, a cargo de la producción de esta vacuna no era un negocio producir, ¿sí? Cosa que cambia definitivamente cuando ingresa el COVID, ¿cierto? Las vacunas de RNA se ha probado que es una plataforma no infecciosa y no integrativa, es decir, el RNA nos integra a nuestro genoma, ingresa a la célula, traduce la proteína se presenta en el complejo de MHC de clase 1 de la célula y se expresa en el exterior celular, con lo cual se induce una respuesta inmune, pero no se integra a nuestro genoma, y una vez que se termina, una vez que el RNA, digamos, es degradado, se termina la producción de la proteína S. Hay dos modificaciones que se introdujeron a las vacunas de RNA. La primera es una modificación que ayuda a aumentar la eficacia de la traducción y la estabilidad del RNA que se está introduciendo, y la segunda es una muy interesante porque, como ustedes habrán pasado en clase, el RNA es una molécula extremadamente inmunogénica, por lo cual para que pudiera ser esta vacuna aceptada por la población y no causara efectos adversos muy grandes, hubo que modificar
la inmunogenicidad del RNA. Hubo que bajar la inmunogenicidad introduciendo algunos cambios importantes en algunas moléculas, en algunas bases del RNA que se estaba introduciendo, de manera de hacerlo menos inmunogénico. A estos RNA, en el caso de la Pfizer, se introduce una capa lipídica que, como les comenté, ayuda a proteger de las RNAsas que hay en los tejidos. Estas son las pruebas que se hicieron. En el lado izquierdo las pruebas de eficacia, en el lado derecho las pruebas de efectividad. Estas son las pruebas de eficacia que se hicieron con alrededor de 44.000 sujetos. El primer estudio grande que se hizo fue en la población de Israel, y aquí se demostraron dos cosas. La primera es que es una eficacia altísima, de alrededor de un 95%, que puede variar de acuerdo a los grupos etarios, pero va entre un 92 y un 97% de eficacia, una vacuna muy, muy buena. En azul, la población que tomó placebo y la población en la cual se inoculó la vacuna, y aquí en el eje de las Y, la incidencia acumulativa, y en el eje de la X los días, y ustedes ven claramente cómo la vacuna protege de los casos, ¿sí? Protege de la aparición de casos, ¿sí? Cuando uno mira la inmunidad que se genera en esta vacuna, lo que uno ve es que el título de anticuerpos neutralizantes, lo que a nosotros nos importa más, comienza a aparecer 7 días después de la segunda vacuna, ¿sí? Entonces ustedes necesitan poner la primera, uno no ve un alza de los títulos de anticuerpos neutralizantes importante, y solamente después de la segunda vacuna, es decir, de que se genere una buena respuesta inmune secundaria, a los 7 días casi de libro, ustedes ven un aumento importante de los títulos de anticuerpos neutralizantes. Y acá ven los estudios que se hicieron en la población general, y aquí empezamos a ver las primeras cosas. Empezamos a ver que sí, baja importantemente el número de casos, pero no totalmente, ¿ya? Con lo cual, eso quiere decir que a pesar de generar un buen título de anticuerpos neutralizantes, no logra parar el contagio. Y esta fue una discusión que ustedes la habrán seguido durante la pandemia, en la cual se insistía en que las personas vacunadas no necesariamente estaban impedidas de contagiar, ¿sí? Y por eso, a pesar de las altas, digamos, tasas de vacunación en Chile, nosotros continuamos usando mascarilla y continuamos teniendo casos, ¿sí? Es decir, estas vacunas, partiendo por la más eficaz, que se ha mostrado la más eficaz, que es la vacuna de RNA, tanto la Moderna como la Pfizer, logran disminuir el número de casos en forma importante, check. Logran disminuir en la enfermedad severa y la muerte, también, check, en forma muy importante, pero no logran llevar el contagio a cero, ¿sí? Y eso es lo que ustedes ven acá, particularmente porque además a este hecho se mete un efecto de confusión, ¿cierto? Que empiezan a aparecer las variantes, y en este caso, en plena proceso de vacunación de la población israelí, con coberturas muy amplias, ellos vacunaron, a diferencia de nosotros, a partir de los 16 años, en un proceso también muy rápido, y con una alta cobertura de vacunación, comienza a aparecer la variante Delta. Se les introduce la variante Delta, y ahí recordar fundamentalmente, porque fíjense que ellos logran vacunar a un alto porcentaje de su población, como les digo, coberturas mayores del 90%, incluida la población joven, menor de 16, o sea, mayor de 16 años, pero los países que lo rodean no tenían vacuna, ¿sí? Y por lo tanto por ahí se les mete la variante Delta, que altera la eficacia y la efectividad de las vacunas, con lo cual se ven obligados rápidamente a colocar una dosis de refuerzo. La pregunta es si esas dosis de refuerzo, si no era mejor que los países que han estado poniendo dosis de refuerzo con vacunas de alta efectividad, el caso chileno es distinto, ¿no hubiera sido mejor que esas dosis de refuerzo hubieran sido distribuidas a los países que no tenían vacuna, de manera de poder evitar la circulación viral y la aparición de nuevas variantes?
Aquí está la aparición de la Delta, ¿cierto? Que justamente, digamos, en forma muy, yo te diría, increíble, aparece en la India, ¿sí? Y en la India el dato no es menor. En la India están las sedes de las principales empresas farmacéuticas productoras de vacunas, y se produce cerca del 40% de las vacunas a nivel mundial se producen en la India. Y sin embargo, es un país que aún no logra las coberturas de vacunación que tienen los países europeos o Estados Unidos. No es que no se quieran vacunar, no hay vacunas para que ellos se puedan vacunar, ¿sí? Este es un paper que no sé si alguno de los interesados si alguno de ustedes quiere leerlo, les dejo la referencia ahí, un paper que sale ahora hace muy poquito, que muestra un efecto que estamos viendo que sobre la duración de la inmunidad en las vacunas. Y aquí ojalá que hago un paréntesis, porque tienen que entender muy bien lo que aquí se está diciendo. Aquí lo que se muestra, quiero que vean solamente estos gráficos. Aquí ustedes tienen el título de anticuerpos dirigidos contra la proteína S, contra este segmento RBD que es el importante, ¿sí? Porque es el que permite neutralizar el ingreso del virus a la célula. Fíjense ustedes que los anticuerpos IgG comienzan a disminuir, digamos, en forma bien importante, ¿sí? En los sujetos vacunados. Y también pasa en esta otra figura con los anticuerpos neutralizantes, que comienzan a bajar también muy rápidamente y que se estabilizan alrededor de los 80 días post segunda dosis de vacuna. Este efecto que se está viendo en las vacunas, en la vacuna Pfizer y en las otras vacunas, es un efecto que está, digamos, está siendo observado, pero que tiene varias cosas que pueden llevarnos a confusión. Una posibilidad es decir, mira, la vacuna no es tan buena y no dura tanto la inmunidad. Pero ojo, porque entre medio de esto está la aparición de las variantes. Y la aparición de las variantes hace que, como la Delta y la Omicron en particular, están concentradas sus mutaciones en la zona RBD y en la proteína S, la eficacia de las vacunas va a disminuir. Pero aquí viene lo segundo. No significa que se lleven a cero. Disminuye la eficacia, pero no es que no estén produciendo protección, ¿ok? La vacuna AstraZeneca es un buen ejemplo de cómo un efecto adverso puede conducir a que una buena vacuna, una muy buena vacuna, se deseche en algunos países. La vacuna AstraZeneca tiene varias ventajas. Es una vacuna que está hecha en un vector adenoviral, que se ocupa un adenovirus al cual se le saca su material genético y se ocupa solo la carcasa del virus. Y dentro de esa carcasa se coloca el ADN de la proteína S. La ventaja que tiene es que produce una muy buena eficacia, con altos títulos de anticuerpos, una muy buena respuesta inmune celular y humoral, y una muy buena efectividad, ¿sí? Incluidos los sujetos mayores de 60, donde en general las vacunas andan más débiles. Pero tiene el problema de que empezó a aparecer este efecto adverso que se asoció al inicio a la vacuna AstraZeneca, pero que no ha logrado ser probado que efectivamente sea un efecto adverso asociado a la vacuna, ¿sí? Un efecto muy raro en donde se veía que en algunos sujetos daba una baja de plaquetas y aparición de trombosis, ¿ya? Y bueno, esta es la vacuna nuestra, la vacuna a Sinovac a virus inactivado. Lo que se hace es producir el virus en células Vero y inactivarlo en un componente que se llama la beta-propiolactona. Es una vacuna que tiene algunos ensayos clínicos, algunos papers que muestran algunas cosas, donde se muestra algún título de anticuerpo, una respuesta inmune celular, digamos, humilde, y títulos de anticuerpos también humildes, particularmente en la población mayor. Fíjense que acá
lo que ya sabemos es que la población mayor de 60 tiene baja protección con la Sinovac, ¿sí? Y por eso se hizo necesario utilizar rápidamente una dosis de refuerzo, ¿sí? Y para eso usamos la Sinovac. Este fue el estudio que sacó el grupo chileno del MinSal. Podemos discutirlo, las implicaciones de todo tipo que tiene este estudio, pero lo que muestra es una eficacia, una efectividad de un 65%, en otros países esa efectividad ha sido menor, alrededor de un 58%. Para que una vacuna sea buena, en general, tiene que estar sobre los 60. Bajo los 60, una vacuna que no debería distribuirse para la población. Sin embargo, a pesar de su baja eficacia en controlar el número de casos sintomáticos de COVID, sí es una vacuna que ha demostrado porcentajes interesantes en prevenir el ingreso a las unidades de tratamiento crítico y a la muerte, ¿ya? Esto es lo que les quería mostrar. Esta es la situación de África. Fíjense, estos son los datos de ahora. Esta es la población canadiense, aquí está Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, ¿cierto? Europa, Asia, la India, y miren cómo está África, ¿sí? África tiene coberturas de vacunación, aquí ustedes lo ven también muy dramáticamente, la línea roja es la cantidad de personas totalmente vacunadas que hay en el continente africano, ¿sí? Y esta es la variante, esta es como han ido apareciendo las variantes. Aquí es la primera, la variante. Nosotros ya en Occidente entró una variante, rápidamente la cepa Wuhan se varía inmediatamente a una variante que es la que llega a Occidente y es la que llega a nuestro país, y ustedes ven cómo en la medida que el virus ha estado circulando, han aparecido las mutaciones y las nuevas variantes, y esta es la variante Delta, ¿sí? Perdón, la variante Omicron, ¿sí? Aquí está, esta es una variante que es muy compleja. Aquí está la proteína S, aquí está el número de residuos mutados en la variante Delta, y esta es el número de residuos mutados en la Omicron. Aquí ustedes lo pueden ver más claramente, aquí está una comparación entre la Delta y la Omicron, y fíjense cómo se concentran las más de 30 mutaciones que tiene la variante Omicron, particularmente en la zona RBD y en la proteína S. Lo que sabemos hasta ahora es que los síntomas clínicos de esta nueva variante son muy similares a los anteriores, salvo que no aparece la pérdida del olfato ni el gusto. Es una variante que complica los tests porque hay muchos de los tests que se están utilizando que no la detectan, y por lo tanto puede haber una subnotificación del ingreso de la Omicron a los países. En Chile, como ya saben, ya ingresó. Pero en general, en una reunión que se hizo ayer en la OMS y que tuve la oportunidad de poder escuchar, hasta ahora no se detecta, no se ha sido, digamos, reportado que aumente la gravedad, ¿sí? Sin embargo, hay que estarla mirando porque la población africana es una población joven que probablemente funciona mejor con el virus, y hay que mirar qué pasa cuando la variante empieza a hacerse dominante, que va a pasar en continentes como el europeo o Latinoamérica. Estas son las recomendaciones del Consejo Asesor en Chile. Fundamentalmente proponía posponer la apertura de las fronteras, fundamentalmente las terrestres. Nosotros tenemos un buen sistema de testeo y trazabilidad en las fronteras aéreas, en el aeropuerto, en el único aeropuerto que tenemos, ¿sí? El sistema es más o menos bien. Pero propone, digamos, posponer la apertura de las terrestres hasta que sepamos un poco mejor qué pasa con la Omicron. Y como otros países, propuso suspender el ingreso de viajeros provenientes de África del Sur. Lo interesante sería proponer, junto con las recomendaciones, ¿cierto?, proponer que se vacunen. Yo creo que los países que tienen vacunas, que son los países europeos, Estados Unidos, ¿cierto?, que son los países productores de las principales vacunas que tenemos, en vez de cerrar sus fronteras, deberían administrar vacunas en el continente africano, y esa es la mejor manera de prevenir la aparición de nuevas variantes.
Y con esto quiero terminar y dejar un poquito un último concepto, que es el concepto de títulos de anticuerpos y protección. Que una vacuna aumente el título de anticuerpos no se correlaciona directamente, o sea, que solamente los suba de un nivel basal no necesariamente significa protección. Necesitamos subir el título de anticuerpos a un título que hayamos demostrado que se correlaciona con protección clínica, es decir, tenemos que correlacionar los títulos de anticuerpos con la protección de campo y llegar a un título de anticuerpos límite sobre el cual hay protección y bajo el cual no la hay, ¿ya? Y eso es súper importante cuando ustedes evalúen los papers o lean sobre vacunas. No basta con aumentar el título de anticuerpos IgG neutralizantes. Tú tienes que llegar a un título que correlacione con protección. Y ese título varía de acuerdo a las distintas vacunas. Con eso quiero terminar. Tenía algunas otras diapositivas, pero creo que es suficiente porque ya llevamos harto tiempo y deben estar un poco cansados. Quisiera saber si hay alguna pregunta, si tienen alguna pregunta de la clase, si quieren comentar algo, no sé. Entonces el modelo chileno de vacunación, así como comenzar todo con Sinovac, que en el momento era bastante poco atractado, ya hay una mano levantada, perdón. A ver, yo creo que es una muy buena pregunta. Uno puede ser general después de la guerra, ¿sí? Pero ¿qué sí podría haber sabido? ¿Ya? O sea, vamos a analizarlo después, porque debemos hacerlo así, ¿sí? Debemos hacerlo así porque así aprendemos. Primero, lo que sabíamos es que la vacuna Sinovac, sabemos que es una vacuna virus inactivado, como ustedes vieron en la diapositiva, es una vacuna que tiene ventajas y desventajas. La ventaja es la que dijo Nicolás, ¿cierto? Una de las ventajas es su fácil transporte y almacenamiento. La otra ventaja que tenía la Sinovac es que no estaba dirigida a un solo antígeno, habían otros antígenos metidos, pero además tenía una ventaja que era la obvia, que era la que nos llegó, ¿sí? Porque si bien la primera vacuna que nosotros autorizamos fue la Pfizer nos llegó con un cargamento muy pequeño que apenas alcanzó para vacunar al personal de salud en enero del 2021, el personal de las UCI y de los servicios de urgencia. Ni siquiera se alcanzó a vacunar a todo ese personal, pero se priorizó ese personal en enero. Y como ustedes vieron, la situación nuestra era bien compleja, porque si ustedes se acuerdan de la curva que yo les mostré, ustedes vieron que teníamos una primera y una segunda ola, pero por las decisiones de salud pública que se tomaron en esa época, nosotros teníamos entre la primera y la segunda ola un número de casos y de muertes muy elevado, teníamos una basal muy elevada en comparación con otros países. Nosotros mantuvimos una cantidad de casos muy alto, cerca de los 2.000 casos diarios, durante esa meseta entre las dos olas que tuvimos, ¿sí? Entonces, obviamente, la decisión, o sea, en febrero se aprueba el uso de emergencia de la Sinovac con muy poco antecedente sobre ella, pero es la que nos llegó, y nos llegó harta, y por lo tanto se empieza a vacunar a la población mayor de 60. ¿Cuál es la desventaja que teníamos? Que esa vacuna ya sabíamos que tenía una baja eficacia, y teóricamente sabíamos que las vacunas a virus inactivado tenían una baja eficacia, y que tenían una baja eficacia fundamentalmente en la población mayor de 60 años. Por lo tanto, ahora, durante mucho tiempo apostamos a que la vacuna, digamos, iba a ser muy eficaz en esa población, pero rápidamente empezaron a salir los primeros indicios de que adquirían la gente mayor de 60 años, adquiría una protección, pero esa protección bajaba rápidamente. Y eso fue lo que nos llevó a poner rápidamente la vacuna Pfizer. Y si ustedes se fijan, no tuve tiempo para poder discutirlo con ustedes, pero si ustedes se fijan, cuando vean las diapositivas, si ustedes se fijan
en la bajada de la segunda ola, en el último pic de la segunda ola, donde se produce la bajada de los números de casos, es realmente a partir de los últimos días de junio de este año, principios de julio. Y ahí es cuando ocurren tres cosas que uno tendría que evaluar bien para saber qué tanto esas tres cosas aportan a la bajada de casos. Primero, que comenzamos a bajar los casos en toda Latinoamérica. Segundo, que comienza a aumentar mucho la cobertura de vacunación en la población menor de 60 y particularmente en los menores de 40, ¿sí? Donde la vacuna Sinovac es buena vacuna, fíjate, ¿sí? En las personas jóvenes la vacuna Sinovac no es tan mala vacuna. Y tercero, que empieza a introducirse las otras vacunas en la población joven, la Pfizer y la AstraZeneca. Entonces, esos tres aspectos están rondando en esta bajada que empezamos a ver a principios de julio, y que es la bajada que empezamos, que digamos que es la que tenemos hasta ahora, y que se elevó un poco ahora y que estamos viendo qué pasa. Eso, Benjamín, eso es lo que yo te podría decir de lo que pasó en Chile, ¿sí? En cuanto a la vacunación, ¿sí? Gracias, profe. Simón y después Maximiliano. Sí, hola, profe. Hola. Yo tengo dos preguntas. La primera es sobre el tema de la variante Omicron, que igual quizá una pregunta media compleja, porque no sé si se sabe así como mundialmente esto, pero igual lo pregunto por curiosidad. De las mutaciones, de las tantas mutaciones que tiene en la región RBD, me parece que había dicho, eso nos ha, y si es que se está vacunando a la población en este momento con Pfizer, que es una vacuna de ARN, por lo tanto que debería ser específica contra un antígeno, el hecho de que hayan tantas mutaciones en esa región que termina determinando el antígeno, ¿no hace que la vacuna termine siendo menos efectiva? ¿O todavía no se sabe eso? Mira, si nosotros tomamos la experiencia de la Delta bajó la efectividad de la mayoría de las vacunas que existen, que son las vacunas que tenemos a disposición, ¿cierto? Que son Pfizer, AstraZeneca, Moderna, bajó. Ahora, como eran vacunas que tenían tan alta efectividad y eficacia, la bajada se produjo, pero el impacto clínico de esa bajada fue relativo, ¿sí? Fue relativo. Si tú me preguntas, ¿esperaríamos una baja de la inmunidad, de la efectividad y la eficacia de las vacunas, Pfizer y AstraZeneca, y las otras, Sputnik, etcétera, con la Omicron? ¿Sí? Se podría esperar una baja, ¿sí? Porque las mutaciones están localizadas en un segmento que es bien complejo. Ahora, el impacto clínico de eso es lo que está en duda, ¿ya? Entonces, ahí es donde ustedes tienen que hacer una evaluación o sea, tienen que evaluar esto con mayor complejidad que lo que se evalúa o se ha evaluado durante la pandemia en las vacunas. ¿Por qué? Porque que baje la inmunidad puede no necesariamente significar que ustedes van a tener un impacto clínico, especialmente en poblaciones que tienen una alta cobertura de la vacuna y por lo tanto tienen ya una inmunidad, ¿sí? Así que eso está por verse. Necesitamos ver qué pasa particularmente en poblaciones más viejas, en países con poblaciones más viejas, ¿sí? Como por ejemplo las de Europa y las de Sudamérica, ¿sí? Particularmente en el cono sur de Sudamérica. Ver qué impacto va a tener esa baja que probablemente va a haber de la inmunidad a las vacunas. Y la otra cosa que hay que evaluar es que esta combinación chilensis que se dio, de Sinovac con un refuerzo de Pfizer, ¿qué tipo de inmunidad nos dio y qué tipo de protección nos dio? Sabemos que Sinovac era claramente insuficiente, ¿sí? Claramente insuficiente, y dio cuenta de que a pesar de tener una cobertura que aumentaba y aumentaba en la población, no lográbamos contener el número de casos ni el número de muertes, y tenemos una cifra que es muy elevada de muerte en comparación con otros países, ¿sí? Pero la introducción de la Pfizer como refuerzo nos pareció a todos muy buena idea y estamos a la espera de ver qué pasa, ¿sí? ¿Qué pasa con la efectividad clínica? Entonces, aquí
tienes necesariamente que no solamente ver el título de anticuerpos, sino que cómo eso se correlaciona con la protección de las personas. Ahora, de todas maneras, lo claro es que la Omicron, por la cantidad de mutaciones que tiene, ¿sí? Ustedes vieron cómo se separa del resto de las variantes, ¿sí? Ahí pasó algo, ¿sí? Que no es bueno, ¿sí? Aunque la variante Omicron no impacte como, o sea, no sea un holocausto zombie, ¿sí? Nos está dando un aviso, ¿sí? Nos está dando un aviso que eventualmente puede aparecer una variante que sí nos complique, ¿sí? No lo sabemos todavía, pero los antecedentes que están llegando desde África son más tranquilizadores que perturbadores, ¿sí? Pero hay que esperar. Pero sí es un aviso de poner sobre la mesa la necesidad de que todas las personas del mundo, y aquí hablo del mundo, se vacunen, ¿sí? Necesitamos aumentar las coberturas, necesitamos convencer a las personas que las vacunas son seguras y eficaces, y tenemos que asegurar que los países pobres se vacunen. Y para eso, las farmacéuticas deben liberar las vacunas, y es la petición que hizo Médicos Sin Frontera el día de ayer, que solicitó, por favor, a las farmacéuticas que liberaran las patentes de las vacunas para poder generar vacunas que puedan ser adquiridas por las poblaciones más pobres del planeta y evitar la aparición de variantes más complejas. Maximiliano. Gracias, profe. El Simón tenía 2 preguntas, ¿no? Simón, ¿tenías otra pregunta? Bueno, sí, en realidad Ya, dale nomás, dale, sí. que para que no perder tanto tiempo la hago corta. No, dale nomás, las preguntas sí, si no, el tiempo no se pierde, se gana. Gracias, profe. Es una duda solo de concepto porque varias veces preguntan esto y uno no tiene la respuesta clara acerca de lo mismo. Una diferencia entre la palabra variante y cepa. Ya. Son distintos. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Claro, conceptos? la cepa es un virus distinto, que acumula tantas mutaciones que se separa absolutamente del virus original. La variante son mutaciones que afectan al virus, pero que no son tan grandes o se concentran en algunas zonas que no hacen que se transforme en una nueva cepa, ¿sí? Hasta ahora, esa es una de las cosas que preocupa de la Omicron, ¿sí? Pero hay que mirarlo. Hasta ahora no han aparecido nuevas cepas, ¿sí? Pero lo que sí, Simón, lo que sí hay que hacer entender de alguna manera a las personas y a nosotros también como personal de la salud, es que las pandemias llegaron para quedarse, ¿sí? Si uno mira lo que pasó con los coronavirus, ustedes se fijan que tuvimos un primer brote con SARS-CoV-1 el año 2002. 10 años después, el 2012, aparece el segundo brote epidémico con el MERS. Y 7 años después solamente, el tercer brote epidémico con el SARS-CoV-2, ¿sí? Se ha discutido mucho, pero es importante el impacto que nosotros hemos tenido en el medio ambiente y la introducción a nuestro, digamos, ciudades de virus zoonóticos, de virus que están en animales y que saltan al humano por nuestra intromisión en el medio ambiente natural, pareciera que va a ser una necesidad, o sea, parece que va a ser una realidad cada vez más frecuente, y por lo tanto ustedes tienen que estar preparados y entender entonces las pandemias de una manera muy global, no solamente entendiendo sus características biológicas y biomédicas, sino que también interrelacionando esas características con las características epidemiológicas de determinantes sociales de la salud, culturales, etc. Porque es la única forma que vayamos a poder enfrentar las próximas que vienen con el menor sufrimiento para nuestra población posible, ¿sí? Maximiliano. Gracias, profe. Sí, hola, era una duda más de conceptos de la clase. Si podría explicar nuevamente el tema de inmunidad de grupo. Ya. La inmunidad de grupo es una definición, ¿sí? Es una definición que tiene que ver con que la probabilidad de que un individuo susceptible de enfermarse gravemente y morir
se encuentre con un individuo contagiado es 0. Esa es la inmunidad de grupo. Y definimos individuo susceptible no solamente al no vacunado. Ustedes tienen que saber que cuando se colocan vacunas a una población general, algunas de esas vacunas no van a generar lo que tú esperas en todos los individuos. Van a haber individuos que no se inmunizan adecuadamente, ¿sí? Un porcentaje menor, pero eso es un hecho de la causa. Entonces un susceptible puede ser un individuo adecuadamente vacunado, que hizo lo que tenía que hacer y aún así enfermó y murió, ¿sí? Entonces, susceptible no es solamente un no vacunado, es una persona susceptible a enfermarse gravemente o morir. Ahora, eso depende, la inmunidad de grupo no es un número, porque al principio de la pandemia se decía, no, mira, cuando lleguemos al 80% de la población vacunada, entonces vamos a lograr inmunidad de grupo. Nada que ver, ¿cachai? Eso fue un error conceptual, digamos, morrocotudo. Porque la inmunidad de grupo, o el porcentaje a partir del cual tú generas inmunidad de grupo, va a depender de la eficacia de las vacunas. Mientras mayor eficaz sea la vacuna, menor porcentaje de población requieres vacunada para lograr inmunidad de grupo. Segundo, que esa eficacia de la vacuna se evite el contagio. O sea, si una vacuna, mientras mayor porcentaje evite el contagio, evita entonces que las personas contraigan el virus, evita que el virus siga circulando, y entonces logras más fácil la inmunidad de grupo. Y el tercer elemento es que tú consigas una cobertura obviamente adecuada de la población. Si tú tienes coberturas menores del 60%, tú no logras inmunidad de grupo jamás. Entonces, la inmunidad de grupo es un concepto que tiene que ver con elementos biológicos, inmunológicos propiamente tales, y elementos poblacionales de epidemiología básica, ¿sí? Sí, gracias. Y una cosita, si es que la definición de inmunidad de grupo es que esa probabilidad sea 0, ¿cómo se logra si es que hay personas que la No se va vacuna a no tiene lograr. efecto y hay personas que no se vacunan? O Entonces sea, algo teórico, ¿no? No, o sea, por ejemplo, tú tienes que, por ejemplo, la poliomielitis con coberturas del 90%, tú lograbas más o menos andar bien, 80 y tantos %, ¿sí? Por lo tanto, sí, o sea, tú logras, obviamente en una población, tú no logras en una población humana, ¿cierto? A lo mejor por eso a mí no me gustaba tampoco cuando se habla de inmunidad de rebaño. Claro, en el rebaño tú puedes, digamos, conseguir el 100% de los animales vacunados, en los humanos y humanas jamás. Así que tú puedes conseguir la inmunidad de grupo con no todo el 100% vacunado. Claramente, si de hecho, si no hubiéramos conseguido erradicar la poliomielitis, digamos, la viruela, porque no el 100% de los individuos. El punto estamos hablando que las coberturas tienen que ser muy altas, ¿ya? Mientras más se vacunen, mejor. Pero depende. La inmunidad de grupo es una realidad. Se puede lograr, pero no con todas las vacunas se logran, y probablemente con COVID-19 no lo vamos a lograr, si es que no pasa algo, digamos, extraordinario, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no lograr la inmunidad de grupo no quiere decir que nosotros no vacunemos a la población, porque al vacunar la población tú logras una segunda cosa, que hay una disminución de la circulación del virus, y por lo tanto, disminución de la probabilidad que aparezcan variantes. ¿Okay? Sí, gracias. Claro, aquí Gustavo preguntaba, si la vacuna no detiene el contagio, es muy probable que no logres generar inmunidad de grupo, ¿sí? Porque requeriría casi el 100% de los individuos vacunados, ¿no? Ahora, los virus también tienen, y eso es una cosa importante que ustedes vean, los virus también tienen como ciclos, ¿sí? La pandemia ha tenido ciclos, y uno lo ve muy bien durante las primeras olas, cuando no habían vacunas, ¿sí? Tenían ciclos en donde aparece la ola y después baja, y que tiene que ver, claro, con la inmunidad natural que tú vayas generando, pero también con condiciones propias del virus, de transmisibilidad del virus, etc. Yasna.
y después Mario. Profe, mi duda era más sobre las vacunas. ¿Qué pasa con la vacuna CanSino, que se administró igual acá, pero fue como a muy poca gente? ¿Por qué fue eso y cómo es la efectividad de esa vacuna? Claro, mira, lo que pasa es que Chile, CanSino es una buena vacuna también, ¿sí? Es una vacuna que es interesante, probablemente va a requerir un refuerzo, pero en Chile ustedes tienen que entender que lo que se hizo en Chile, no logré hablar con ustedes de eso, pero en Chile la estrategia que se usó fue una estrategia que se llama de mitigación, ¿sí? En la cual tú pones todos los huevitos en la canasta biológica, es decir, se pusieron los huevitos en aumentar el número de ventiladores mecánicos y UCI, en aumentar el número de test y en las vacunas, ¿sí? Y esa estrategia de mitigación tiene algunos problemas que son fundamentalmente los problemas que tuvimos en esta pandemia nosotros, ¿sí? En comparación con otras estrategias que son distintas. Pero durante esta estrategia que nosotros tuvimos, la estrategia que se usó en vacunas fue compremos todas las vacunas que podamos lo más pronto que podamos. Y en ese sentido entonces se compraron muchas vacunas, se hicieron muchos acuerdos con un montón de farmacéuticas. Se hicieron acuerdos con AstraZeneca, se hicieron acuerdos con China, que fueron los acuerdos más grandes, se hicieron acuerdos con Pfizer, se hicieron acuerdos con muchas farmacéuticas distintas, en total creo que con 5 o 6, pero esos acuerdos todavía no son públicos o se tiene poco acceso a ellos. Y esas vacunas llegaron en distintos momentos del 2021, ¿ya? Y en distintos números, ¿sí? De acuerdo a probablemente la disponibilidad que tenía la farmacéutica de enviarle a un país como Chile vacunas. Entonces nos llegaron varias, entonces llegaron CanSino también, y por eso se vacunó con CanSino, ¿sí? O sea, en el fondo la estrategia de vacunación chilena fue ocupar varias vacunas, con una principal que fue la que nos llegó, que fue Sinovac, donde se vacunó, como les contaba, el 77% de la población. Y bueno, y ocupar la dosis de refuerzo cuando nos dimos cuenta que la principal vacuna no era tan efectiva. Así que CanSino es una buena vacuna, particularmente, mira, ustedes, en general ustedes, el grupo etario suyo, están bien protegidos con las vacunas que se pusieron, ya sea Sinovac, Pfizer o CanSino. Bien protegidos, porque ustedes producen una muy buena inmunidad, ¿sí? El problema está en el grupo etario nuestro, los más viejitos, los después de los 50, donde la efectividad de las vacunas cae. Mario. Gracias, profe. Hola, profe. Hola. Mi pregunta era relacionada con que me distraje un poco, no me quedó muy claro como qué efecto tuvo la dosis de refuerzo en países que igual tenían alta vacunación con vacunas efectivas, como el ejemplo que tenía era Israel. Hoy ¿No fue útil? excelente pregunta. No está muy claro la utilidad, fíjate. Esa es una muy buena pregunta. No está muy claro la utilidad. No es tan prístina. Hay mejoría en los números, en Israel, que es el caso como el caso de más estudio, pero claro, el problema es que todavía es muy pronto para eso. ¿Sabes por qué? Porque hay muchos otros elementos que están confluyendo. Están confluyendo elementos que tienen que ver con medidas de salud pública, de protección, por ejemplo, las mascarillas, los aforos y todo eso, que digamos que meten un ruido ahí. Está también los ciclos de los virus, está la aparición de otras variantes. Entonces, yo no te sabría decir el impacto, pero me parece que ha sido no muy importante. Lo que yo sí te puedo decir que el impacto que hubiera tenido a nivel global el ocupar esas dosis en los países africanos es mucho mayor. Y ese es un cambio que tiene que hacerse ya, porque si no va a aparecer una nueva variante que va a ser mucho más compleja que la Omicron. Y ahí tení el ejemplo de lo que pasa cuando tú no entiendes eso y crees que tienes confinada en un continente ciertas enfermedades y que no te van a llegar porque tenéis antivirales, porque tenéis vacunas, porque tenéis lo que sea,
y de una manera u otra esa inequidad que se mantiene con otros continentes te llega y te impacta tarde o temprano. Y yo creo que esa es en salud, esa es una cosa que nosotros deberíamos aprender. O sea, debemos aprender porque es la única forma que enfrentemos las próximas pandemias. Muchas gracias, profe. No sé si tienen alguna otra pregunta. Ok, entonces lo dejamos acá. Muchas gracias.